Una pasión mundial. Crónicas de las Copas del Mundo. Capítulo 14. Italia, 1990. Ganar no es lo más importante, es lo único. Ser segundo no vale. ¿Vos sabés quién pisó América después de Colón? Yo no. Carlos Salvador Vilardo, jugador y técnico argentino. El último vuelo del Cóndor. En esa época la eliminatoria estaba dividida en 3 grupos y la pelea por un cupo al Mundial generalmente era encarnizada. Con Venezuela como convidado de piedra, Chile había tenido la mala suerte de que le tocara disputar un lugar con Brasil. Pero los chilenos tenían una generación de futbolistas de primer nivel, con su arquero Roberto Rojas como capitán y estandarte. El Cóndor era para muchos el mejor arquero del mundo y se hablaba de que estaba en el radar de varios equipos europeos. Un antecedente los hacía albergar esperanzas. 2 años antes habían aplastado 4-0 a Brasil en la Copa América. Y varios de esos jugadores que habían estado en ese triunfo histórico para los chilenos continuaban en el plantel. Como el arquero Rojas, de gran labor ese día, y los autores de los goles, Ivo Basay y Juan Carlos Letelier, ambos con dobletes. Brasil tenía varios jugadores provenientes del ciclo mundialista, el arquero Carlos, Josimar, Julio César, Müller y Careca, al que se habían incorporado Raí, Romario, Ricardo Rocha, futuros campeones del mundo en el Mundial 94. Cuando se enfrentaron en Santiago por la eliminatoria, en apenas 2 minutos, Raúl Ormeño dejó claro lo que sería el choque. Le dio una patada brutal a Branco que lo sacó del partido, a pesar de lo cual el árbitro solo lo amonestó. Entonces Romario tomó nota y golpeó a Isis, pero el Chapulín sí se fue expulsado, al igual que el desbordado Ormeño tras cometer una nueva dura falta. Los goles de la igualdad fueron ridículos, en contra el de Brasil tras un fallido rechazo de Astengo que golpeó en González. Y el de Chile tras un borbollón en el área chica que los locales resolvieron atropellando a los azorados jugadores auriverdes. Toda la violencia vista dejó en el ambiente que el choque en el Maracaná, donde se definiría la clasificación, sería de alto riesgo. Por tener menor diferencia de goles, los chilenos necesitaban ganar, pero más allá de esa dificultad, tenían otro temor. Estaban convencidos de que la FIFA, presidida por el brasileño Avelange, no permitiría a los auriverdes fuera del Mundial. Por ello, el Cóndor Rojas se propuso defender como fuera los intereses de su selección ante rival tan poderoso. Y se cuenta que hasta consultó con los jueces si tenían contemplada la suspensión del partido en caso de algún incidente grave. En lo que se refiere a lo estrictamente futbolístico, la superioridad de Brasil durante el primer tiempo fue abrumadora. Pero al terminar su arco en 0, un resultado en el que él había sido clave, podía darse el caso de que no hiciera falta el plan B. Pero cuando a los 4 minutos del segundo tiempo Brasil se puso arriba con el gol de Careca, cambió el panorama. Sabía Rojas que el tiempo jugaba en su contra y que un nuevo gol brasileño sería una guillotina para las aspiraciones chilenas. Ajena al drama íntimo del arquero, una garota que asistía por primera vez al Maracaná aún tenía la bengala comprada al entrar. No había querido lanzarla como la mayoría a la salida de la selección, porque quería seguirle la pista hasta que cayera. Escogió el minuto 69 y, siguiendo la única recomendación que le habían dado, apuntó para arriba al momento de lanzar el artefacto. Y pudo contemplar, emocionada, cómo tras su viaje de 80 metros hacia el cielo, terminaba en una fiesta de luces y humo. Cuando desde la tribuna del Maracaná cayó una bengala al campo, el Cóndor sintió que Dios lo había escuchado.
Entonces, en medio de la humareda, él se arrojó al suelo tapándose la cara, como si el proyectil lo hubiera impactado. Entre sus compañeros reinaba la confusión, no entendían lo que estaba sucediendo y pedían desesperados la asistencia médica. Y mientras algunos buscaban que el árbitro mirara la agresión, otros, como el Pato Yáñez, le hacían gestos obscenos a la tribuna. Para hacer todo aún más dramático, ante la ausencia de camilla, los jugadores chilenos lo cargaron en brazos en dirección al túnel. Inicialmente, se creyó que la bengala le había pegado en su ceja izquierda, pero al repasar las imágenes de la televisión, había algo que no se entendía, porque en un primer momento el arquero solo mostraba la conmoción por el golpe o el estallido. Pero cuando salió de la cancha en brazos de sus compañeros, su rostro y el buzo de arquero estaban bañados en sangre. La imagen estremeció al mundo y al otro día los medios chilenos no ahorraron insultos contra la barbarie de los brasileños. Los hinchas no se quedaban atrás en su indignación y, llenos de ira, fueron a tirarle piedras a la embajada brasileña en Santiago. Paralelamente a lo que se vivía en el país austral, en Brasil, tras el temor inicial, comenzaba a develarse el maquiavélico plan. Inesperadamente, apenas horas después, entre las 160.000 almas que plenaban el Maracaná, apareció un testigo clave. El reportero gráfico argentino Ricardo Alfieri había tomado una secuencia de fotos desde la salida de la bengala hasta su caída. Y aunque aún debía esperar que se revelara el negativo, tenía la certeza de que había caído detrás del arquero Rojas. O fotógrafo aqui argentino, o que aconteceu no episódio com o arquero Rojas? No, yo lo que vi es que cayó la bengala y no le tocó, no hizo nada. Es decir, el arquero le cayó la bengala atrás y él se sentó y se acostó con el humo, pero yo no vi en ningún momento que le tocou. Você fez várias fotos, umas 15 mais ou menos, com uma tele grande que dá para aproximar bastante. Nessas fotos, seria possível ver tudo isso? Sí, bueno, yo estoy trabajando para Soccer Magazine, que es una revista japonesa, y seguramente van a publicar eso porque es un documento muy importante, ¿no? Seguro que van a publicar toda la secuencia. Se revelaron los negativos. Y la verdad. Si bien esta fue la prueba más importante presentada por la FIFA para desmontar el fraude, no fue la única. La compañía que produce las bengalas, cuyo nombre curiosamente era Cóndor, presentó un informe. El cohete lanzado no podía, técnicamente, ser responsable de la cortada sangrante que había sufrido el arquero. Además, una planimetría ordenada por la FIFA estableció que la bengala había caído hacia el lado derecho de Rojas y que la herida que tenía el portero, mágicamente, había aparecido en el lado izquierdo de su cabeza. A pesar de todas las pruebas en su contra, durante varios meses el arquero Rojas defendió su inocencia. Ahora, usted dice que le pegó una parte de la bengala. ¿Se encontró esa parte? Indudablemente que no, porque eso absolutamente lo descarta FIFA y eso pasa a ser parte del accidente. Pero en este momento FIFA desconoce que haya sido un accidente. Y todo el mundo sabe que fue un accidente. Ahora, cuando se habla de una parte de la bengala, ¿usted está queriendo decir esquirlas de la bengala? Exacto, porque tengo entendido que Brasil presentó el arma, digámoslo así, las esquirlas de la bengala, no Chile. La policía brasilera, tengo entendido, la gente que está en el estadio a los 2 o 3 días, presentaron ese documento que fue a la luz pública, en el cual manifiestan que fue una bengala de tal tamaño, de tal tipo, y con esquirla en el cual podría haber producido el daño. Pero según los informes técnicos que se han conocido hasta ahora, ese tipo de bengala que lanzó esa dama desde las tribunas o desde la galería no son del tipo que produce esquirla. FIFA en ese sentido no me mostró ningún documento técnico que me comprobara de qué magnitud o qué tamaño o cómo haya sido el arma en el cual ellos emplearon. Ahora es importante, hay una cosa aquí de segundos, de cronómetro. ¿En qué momento comienza a sangrar la herida suya en la frente? Bueno, yo miraba el punto de vista, miraba el punto de vista de vivir el accidente. No me daba cuenta si yo tenía sangre, no me daba cuenta qué es lo que realmente estaba pasando, sino que me di cuenta que tenía un fuerte dolor cuando caí al suelo
No sé en qué momento empecé a sangrar. ¿Le dolía en qué aquí? momento ¿Le dolía la cabeza? Me dolía la parte izquierda de mi cabeza, en el cual me llevé las manos a mi cabeza. Y en el momento mismo del accidente yo no me podía dar cuenta de lo que realmente estaba pasando. Y se defiende a pesar de que reconoce que en el interrogatorio de la FIFA tuvo que admitir que había mentido. Esa es mi pregunta. Sí, la pregunta es, ¿tiene sangre? Claro. ¿Tenía sangre ahí, en esa escena que estamos viendo en este momento? ¿Hay sangre en su frente? ¿Sí yo respondió no? Usted dijo no. Exacto. Le preguntan, ¿tiene herida? ¿Y usted contestó? No. No. ¿Lo golpeó una bengala? ¿Y usted contestó? No. Íntegra no. Parte de ella tiene que haberme golpeado. Ahora, hay testimonios también de que esa sangre empieza a manar, como le decía recién, algunos cuantos segundos después de supuestamente hecha la herida. Entonces ahí vienen las otras teorías que usted... que FIFA puso... usted mismo podría haberse infligido la herida, ¿no es cierto? En diciembre de 1989, ante el que se consideró el mayor intento de fraude de la historia, se anunciaron las sanciones. La FIFA inhabilitó a Chile para jugar las eliminatorias al Mundial 94 y fue durísima con los implicados en la trampa. Roberto Rojas, suspendido de por vida a nivel nacional e internacional. Fernando Astengo, suspendido 5 años a nivel nacional e internacional. Sergio Stoppel, suspendido por 5 años a nivel nacional y de por vida internacional. Orlando Aravena, suspendido por 5 años a nivel nacional y de por vida internacional. Daniel Rodríguez, suspendido de por vida por extender un certificado falso. Abandonado a su suerte por los directivos y sus compañeros, finalmente, el 25 de mayo de 1990, Rojas confesó. En una entrevista que le concedió al diario chileno La Tercera, contó que él se había autoinferido la herida. Para ello utilizó un bisturí forrado en tela adhesiva que le había pasado el kinesiólogo el mismo día del partido. También habló de su pacto secreto con Astengo para hacer lo que fuera por defender los intereses de su selección. Hay que recordar que para esa época ambos jugaban en Brasil, Rojas en el Sao Paulo y Astengo con el Gremio. Y le pidió perdón a quienes habían confiado en él. Estoy consciente de que les fallé, dijo casi entre lágrimas. En el año 2001, con generosidad algo tardía, la FIFA decidió amnistiar a los conspiradores que aún tenían sanciones. Con 43 años, era imposible que Rojas lo hiciera como arquero, sin embargo, pudo volver al fútbol profesional. Irónicamente, le abrieron las puertas en Brasil, como entrenador de porteros del Sao Paulo, su último club. En el lado B de esta tragicomedia, estuvo la persona responsable de lanzar la bengala y cómplice involuntaria de la farsa. Resultó ser una mujer, Roseneri Melo, quien muy afectada decía que de ninguna manera había querido lastimar al arquero chileno. Ella no solo estuvo detenida por unas horas, sino que la pasó realmente mal cuando se temía que Brasil pudiera ser eliminado. Algunos la acusaron de ser cómplice de los chilenos, y los más radicales propusieron lincharla y le enviaron amenazas de muerte. Pero cuando se aclararon las cosas, pasó de villana a una pequeña celebridad y fue bautizada como a Fogueteira do Maracaná. En el pico de su fama posó para la revista Playboy y recibió $40.000, aunque fracasó en su propósito de ser modelo o actriz. Dale like y suscríbete, nos ayudarás mucho en este proyecto. Camerún sorprende al mundo. Cuando terminó la primera parte del partido inaugural, el empate entre Argentina y Camerún era justo. El arranque de los albicelestes fue promisorio, pero se desinflaron rápido y pasaron más de un sobresalto en su arco. Y de hecho los cameruneses tuvieron la chance más clara de gol cuando Néstor Lorenzo casi bate su propia valla. A pesar del buen ingreso de Canigia, en la segunda parte lo de Argentina siguió siendo mediocre colectivamente. Pero el rubio delantero se las ingenió él solo para complicar a los africanos que solo podían detenerlo con faltas. Y producto de ello, 2 cameruneses vieron la tarjeta roja, la segunda por una terrible patada de Benjamín Massing.
Pero en medio de las expulsiones, a los gauchos les cayó un balde de agua fría que festejaron como propio los italianos. Un tiro libre a favor de Camerún cae en el área argentina y en la disputa del centro el balón termina elevándose. Y cuando cae, Sensini no despega del suelo, mientras Oman Billik da un salto espectacular y cabecea sin mucha potencia. Es pelota fácil para Pumpido, pero el balón se le escurre por debajo de su cuerpo y termina en el fondo de la red. La revista El Gráfico resumió en su portada el sentir general por la inesperada caída. Sepa por qué fuimos un desastre. Sus jugadores cuentan que nunca habían visto así a Bilardo tras una derrota y que palabras más, palabras menos. Les dijo que si llegaban a ser eliminados, prefería que el avión se cayera en el océano antes que volver a Buenos Aires. El loco murió en su ley. Lo que le faltaba de altura para ser un portero, lo compensaba con buena ubicación y, sobre todo, personalidad. El colombiano René Higuita no solo traspuso los límites de su área, sino que llevó sus dominios más allá del medio campo. Además de portero líbero, es uno de los pioneros entre los que en su posición se atrevieron a ejecutar penales y tiros libres. En Italia 90 se ganaría la admiración al no renunciar a su estilo atrevido, incluso ante los temibles tanques alemanes. Pero en octavos de final cometería un costoso error contra Camerún que quedaría grabado a fuego junto con su nombre. Al minuto de iniciar la segunda prórroga, tras una gran jugada, Roger Milla pone arriba a los africanos en el marcador. Tres minutos después, jugando como líbero, Higuita recibe el balón a unos 40 metros de su arco y se lo pasa a Perea. Temeroso ante la presión de Milla, el defensor, de manera correcta pero imprudente, se la devuelve al arquero. Pensando en la siguiente jugada, Higuita le quita la mirada al balón, lo que provoca que no tenga un buen control. A todo esto, Milla, como un guepardo que cambia de dirección en busca de otra presa, enfila a toda velocidad hacia él. Pero al loco lo mató la confianza en sí mismo e intentó pisarle la pelota que le había quedado atrás al veterano delantero. El camerunés le adivinó el movimiento, le quitó el balón, pudo esquivar el tackle frustrado del arquero y convirtió a puerta vacía. Para que su horror fuera aún más doloroso, faltando 4 minutos para el final, Redín descontó para los colombianos, y sus compatriotas, que se enorgullecían de su atrevimiento, sintieron que él los había dejado sin mundial. Consumada la derrota, el técnico Francisco Maturana respaldó a su arquero de una manera muy particular. Le dijo para levantarle el ánimo: «René, báñate y me acompañas a la rueda de prensa a explicar esta cagada». La orden de salir del arco cada que el equipo estaba perdiendo para levantar el ánimo cometía el error que el mundo entero sabía que llegaría tarde o temprano. Eso era lo que la gente esperaba. ¿Y qué iban a esperar? O sea, no había nada que esperar. Simplemente si Higuita pierde el balón, como soy el último hombre, claro, es gol. ¿Cómo llega uno al hotel solo sabiendo que Colombia, el país entero, estaba devastado por esa jugada? Podíamos haber perdido 1-0, pero nunca dijeron eso. Se fueron ahí contra Higuita y yo lo acepté con la cabeza en alto. Cuando Redín hace el gol, entonces ahí mismo vuelven hacia atrás y devuelven como la hoja y dicen, si no fuera por Higuita, sí, es más, no hablan ni que hubiéramos perdido, no, Colombia hubiera empatado. Hubiera empatado. Sí, pero muchas veces ganado. No, Colombia hubiera ganado. No habla ni del empate, Colombia hubiera ganado.
El bidón de Branco Vilardo. Cuando Brasil y Argentina se enfrentaron en Italia 90, todas las fichas estaban puestas a favor de los auriverdes. El conjunto dirigido por Lazzaroni, con su experimento del quinto zaguero, no conformaba a la prensa ni a la torcida. Pero venía con paso perfecto, 3 partidos, 3 triunfos, y estaba varios escalones por encima de la selección albiceleste. Argentina, tras la derrota ante Camerún, revivió con un triunfo sufrido ante la URSS, con la ayuda del árbitro. Terminó su grupo empatando con Rumania y solo pudo clasificar con angustia como uno de los mejores terceros. Además, sufría por sus lesionados, especialmente Maradona, que había llegado a la Copa con un traumatismo en el tobillo. La superioridad de uno sobre otro que se vio reflejada en la cancha fue aún mayor que la esperada entre estos clásicos rivales. Sin embargo, el arco albiceleste parecía embrujado y cuando no fue el arquero, lo salvaron los palos o el travesaño. Como es natural, la frustración fue apoderándose del bando brasileño y se cumplió aquello del que no hace, le hacen. A pesar del dominio rival, en la primera parte a Argentina le habían anulado un gol por una inexistente posición adelantada. Y a los 81 minutos se juntaba otra vez la dupla, tras gran jugada de Maradona dejando a varios rivales en el camino. Pase perfecto para que Canigia eluda a Taffarel y con el arco vacío convierte el gol de un triunfo en el que nadie creía. Al terminar el juego, los brasileños se lamentaban los goles perdidos, sobre todo el de Müller faltando 2 minutos. No faltaba tampoco alguna crítica a Alemão por no haber detenido con foul a Maradona, su compañero en el Nápoles. Pero había 2 voces que tenían otros argumentos, la de Branco y la del técnico, que apuntaban a un hecho ilícito. Ellos acusaban al banco argentino de haberle dado una sustancia que le había provocado malestar al jugador. Inexplicablemente, los brasileños no pidieron la realización de exámenes que probaran la grave acusación. Es más, Branco agradecía que no le hubiera tocado el antidoping, por temor a que eso le hubiera arruinado la carrera. Pero vayamos a la reconstrucción de los hechos. Tras una falta contra Pedro Troglio, entraron el médico y el masajista. Los jugadores albicelestes aprovecharon para refrescarse, y también, según él mismo admitiría, Branco les pidió agua. Me dieron una botella con la etiqueta Gatorade. La bebida era fresca, pero tenía un sabor extraño. Poco después comencé a sentirme mareado y con náuseas, y también a sufrir fuertes dolores de cabeza. Algunos querían hacer creer que era una leyenda urbana, pero la verdad verdadera es que era un secreto a voces. Y en 2004, con la impunidad que le daba el tiempo transcurrido y su condición de ídolo, Maradona admitió el delito. En un programa de televisión y entre las risas de los presentes, contó que le habían dado a Branco agua con somníferos. Estaban todas las cosas y tomó Branco y venía a tomar Baldo, venía a tomar todo lo bueno, ¿viste? Y yo decía, que todo. Y iba al banco, le digo, chicas, y yo le digo, ¡Banco, no! Y Galíndez, claro, se salvó Careca y se salvó Baldo. Yo quería Baldo, yo a Baldo le decía, Baldito, dale, Baldito. Tomá que es un Carlos Barro, le decía, te juro, se dieron cuenta justo. Porque Branco agarró y hizo así, y viste, Branco se la tomó toda, pateó la televisión y hacían... Claro, y a Galíndez lo querían matar. Ese era el que puso la droga, Y él decía, no, yo no, claro. Carlos Vilardo y Julio Grondona tuvieron reacciones muy diferentes a los dichos de Maradona en el programa. El técnico y, a decir verdad, el apuntado por casi todos como el ideólogo de la trampa en aquel partido con Brasil. Cuando le preguntaron quién había sido el responsable, él dijo que no sabía, pero que no negaba que hubiese pasado. Y el entonces presidente de la AFA le restó importancia al tema y dijo sobre Diego, no estaba en su sano juicio.
La mayoría de los futbolistas argentinos que integraron aquel plantel lo negaron o no quisieron dar declaraciones. Pero en 2005 José Basualdo confirmó la versión. La historia es cierta, nos acercamos y Galíndez nos dio unos bidones. Yo tomé de otro, pero Branco se llevó el que tenía la sustancia somnolienta, justo él, que ejecutaba los tiros libres. Con el paso del tiempo, en diversos testimonios se ha confirmado, tácita o expresamente, el ilícito contra Branco. No se toma absolutamente nada, no se come absolutamente nada. Nada, es nuestro rival. Nosotros eso lo teníamos, esa lesión la teníamos aprendida, pero desde el primer día. Y bueno, si el rival vino y tomó agua de la nuestra, se equivocó. Y Branco vino y se agarró su botella y se tomó. Y después empezó a... Para mí ya estaba con algún problema estomacal o algún problema y ahí directamente pasó lo que pasó. Yo no sé qué pasó ahí. Vos querés llegar a lo del bidón de Branco. Se habló mucho, no sé la verdad. Si hace un calor, yo te digo que era tremendo. Y bueno, después tuvo un problema, no sé, se dormía, no sé qué le pasaba a Branco. Lo que quedó en el tintero, curiosidades, anécdotas, datos. El póster fue diseñado por el pintor y escultor italiano Alberto Burri. El artista realizó un fotomontaje con el Coliseo Romano y en el lugar de la antigua arena hay una cancha de fútbol rodeada de las banderas de los países. Relacionó así el mundial con los juegos que tenían lugar en la antigüedad en el anfiteatro de la capital italiana. Una serie de cubos verdes, blancos y rojos que forman un cuerpo humano que tenía un balón de fútbol en lugar de la cabeza le dieron vida a Chiao. Su autor es desconocido, una buena noticia para él, pues fue objeto de un sinfín de críticas en general y en particular por parte de la sociedad italiana. La pelota oficial se denominó Etrusco Único y tenía una capa interna de espuma negra de poliuretano que permitía que la impermeabilización fuera total. Era más ligera y rápida que las anteriores. Estaba decorada con figuras inspiradas en la producción artística etrusca, con 3 cabezas de león en cada una de las 20 triadas. El goleador Salvatore Schillaci, 6 goles. El Alemania-Holanda, previo al choque en octavos, tenía un par de antecedentes memorables: la final del Mundial 74 y la semifinal de la Eurocopa 88, con un triunfo por bando, incluyendo en este último enfrentamiento el bochornoso festejo de Ronald Koeman limpiándose el trasero con una camiseta germana en la propia Alemania. Para que el morbo fuera aún mayor, en el duelo de la ciudad de Milán se enfrentaban también los cracks alemanes del Inter y las estrellas holandesas del Milan. Y en lo extradeportivo los rencores eran aún mayores por la ocupación nazi, durante la cual solo sobrevivió la 1/4 parte de su población judía. En cuanto a los antecedentes inmediatos, Alemania había sido el líder de su grupo, mientras los naranjas habían decepcionado con sus 3 empates y clasificado como uno de los mejores terceros. Por encima de eso, y que los germanos eran superiores, el partido en el Giuseppe Meazza era áspero y a veces malintencionado. No obstante, nadie esperaba que tomara tal giro. Ya estos jugadores habían tenido varios encontronazos, pero todo se desmadró tras una dura falta al germano Rudi Völler. El agresor, Frank Rijkaard, molesto por la tarjeta amarilla recibida, escupió al delantero, quien cuando se quejó ante el árbitro, en lugar de justicia recibió una amonestación. Segundo después, un choque entre Völler y el portero naranja marcaría el epílogo, cuando Rijkaard salió en defensa de Van Breukelen y le dio un tirón de pelo al jugador alemán. Comenzó entonces una ronda de insultos y empujones que el árbitro argentino Juan Carlos Lustó decidió cortar expulsándolos a ambos. Cuando salían de la cancha, el holandés se despidió escupiendo nuevamente los rulos del germano. Según cuentan, Völler, fuera de sí, esperó a Rijkaard en el túnel y lo habría golpeado contra una de las paredes del vestuario. Por su acción antideportiva, la FIFA sancionó de oficio por 3 fechas al holandés. Seguidamente, la doble agresión de Rijkaard, la física y la teledirigida, y escenas del triunfo de Alemania 2-1 que le dio el pase a cuartos de final.
Un final feliz. 6 años después, el desagradable incidente no les impidió a ambos jugadores sacar provecho económico, pues Frank Rijkaard y Rudi Völler filmaron una publicidad de una mantequilla donde compartían, entre sonrisas, un desayuno en un castillo holandés. Buena jugada, muchachos. La selección azzurra era una orquesta sinfónica, mientras que Argentina era poco más que el dueto Maradona-Canigia, pues estaba diezmada por las lesiones. A la solidez, que es una marca registrada de su fútbol, los italianos le habían agregado cierta belleza a su juego, y quizás solo les faltaba mayor efectividad. Eran, sin duda, los grandes candidatos. Cuando se enfrentaron por semifinales, tras el gol de Schillaci, nadie dudaba de la victoria, pues sentían que Walter Senga era casi invencible, y los avalaba la organización IFFHS, que decía que tenían al mejor arquero del mundo. El Muro de Italia, como se podía leer en algunas banderas que poblaban el Estadio San Paolo, invicto en la Copa en 5 partidos. Pero a los 67 minutos, en un centro rutinario y con 2 defensores incomodando al posible receptor, él se arriesgó a salir y quedó a mitad de camino, pues Canigia, con mucha categoría, hay que decirlo, logró anticiparlo, peinar el balón y establecer el empate. Allí se derrumbó Italia, aun cuando su derrota se definiría en los penales. Con el gol, su récord con la valla invicta en mundiales quedó en 518 minutos, pero no había nada que festejar. Los tifosi, la prensa, el técnico y hasta algunos de sus compañeros no dudaron en señalarlo como el gran responsable de no estar en la final. El arquero se defendió a lo largo del tiempo, aduciendo que él, en todo caso, era responsable por el empate y no por la derrota, pues después se había seguido jugando y otros habían errado los penales en la definición. A pesar de eso, tampoco se absolvería. Después te sientes como si quisieras tomar un arma y dispararte a ti mismo. Pocas veces se conjugan tantos elementos en la gestación, en la definición, en los merecimientos y en el momento, para darle a un gol tanta carga emotiva. A los 88 minutos, Pierre Littbarski había puesto arriba a Alemania y el marcador, si bien no eliminaba a Colombia, la hacía depender de otros resultados para clasificar como uno de los mejores terceros. Se jugaban entonces 2 minutos del tiempo adicionado cuando, tras una linda combinación, un pase exquisito del pibe Valderrama le permitió a Freddy Rincón batir al alemán Bodo Illner con un tiro rasante que pasó por debajo de las piernas del arquero y aseguraba a los neogranadinos la clasificación a octavos de final. La memorable celebración de Rincón y la explosión del banco colombiano fue tan contagiosa que el periodista de la BBC, Barry Davies, que minutos antes había narrado con extrema sobriedad el tanto germano, relató casi eufórico el gol de Rincón, y la narración colombiana emociona hasta erizar la piel. Viene por el esférico, ojo, 2 hombres que quedan en el camino, Chontico para que cierre, Chontico para que cierre, ¡gol! ¡De Livaski! No hay derecho, no lo merecíamos. Gol de Livaski, no lo merecíamos. No había derecho, Dios mío, no hay derecho, de verdad que no hay derecho a esto. Yo no canto ese gol, sigamos. La pelota Leonel por el esférico, 3/4 de campo, arranca con todo el Bendito Fajardo, 47 minutos, 2 de adición, el Bendito Fajardo entregando para el pibe, Valderrama el pie por la pelota, atención, pica la pelota, arranca con balón dominado, entregando sobre la izquierda, muy bien para Rincón con el Bendito, entregando para el pibe, muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia. De su historia, un equipo calificado como discreto. La pelea por el arco argentino era bastante mediática, entre el campeón, Nery Pumpido, y el retador, Luis Islas, quien no perdió oportunidad para decir que él era el mejor. Pero el preferido de Bilardo seguía siendo Pumpido, y cuando Islas entendió que no podía torcer el gusto del técnico, renunció a la selección, y entonces ya no hubo dudas de quién sería el titular.
La lucha por el puesto de tercer arquero, por supuesto, era menos relevante y la misma estaba entre Julio César Falcioni y Sergio Goycochea. En este caso, Bilardo se decidió por Goico. Lo que nadie dudaba, ni siquiera el propio Vasco, es que él estaba destinado a ser un espectador de lujo en Italia 90. Sin embargo, ante la URSS, tras un choque con Olarticoechea, se fracturó Neri Pumpido. Sin tiempo para sentir los nervios del debut, Goycochea casi tiene un bautizo fatal, pues su ingreso coincidió con un córner que fue cabeceado por Oleg Kuznetsov. La pelota tenía destino de red, pero Maradona la rechazó con el puño y el árbitro ignoró el penal. Contra Brasil, otra vez mostraría que estaba tocado por la diosa Fortuna. Ese día podría haber cruzado un campo minado y seguro que hubiera salido ileso. No obstante, a su historia le faltaban todavía los 2 capítulos más brillantes, cuando sin transiciones pasaría de un casi desconocido a un ídolo de los hinchas argentinos. Tras empatar contra Yugoslavia, la suerte se decidió de los 11 metros y allí Goycochea atajó 2 penales, el cuarto y el quinto. Ante Italia en semifinales le sacó fotocopia a esa definición, pues también detuvo los últimos 2 cobros de la tanda y Argentina estaba en la final gracias a San Goycochea.
Curiosamente, la final también se decidiría por un penal que, por cierto, cada día se discute más. Con gran intuición, el arquero adivinó la trayectoria, pero la impecable ejecución de Brehme le impidió detenerlo. Para fortuna de los alemanes, Goico no pudo dar el paso que le faltaba para pasar de héroe a superhéroe. Se repetía la final de México, pero Argentina ya no era la misma. Parecía el boxeador que llega al último round apenas impulsado por el coraje. A la ausencia de Canigia, entre otras, había que sumar las precarias condiciones de varios jugadores, incluyendo Maradona, y el costo de los 2 partidos con tiempo extra en sus piernas. Además tenían en contra al Olímpico de Roma en pleno, por haber eliminado al dueño de casa, por tener a Maradona y por su campaña mediocre. Alemania, en tanto, era un bloque homogéneo, con jugadores de talento como Matthaus, Brehme y Littbarski, y goleadores temibles como Klinsmann y Wöhler, y su favoritismo era absoluto. Sin contundencia, pero de una manera indeclinable, los germanos tuvieron todo el peso del partido que, sin embargo, parecía destinado a tiempo extra. Pero faltando unos 5 minutos, el árbitro mexicano Ernesto Codesal, ante un imprudente cruce de Sensini sobre Wöhler, cobró un penal que Brehme ejecutó con maestría. Merecido triunfo el de los alemanes, el cual, no obstante, quedó ensombrecido por las dudas generadas por ese penal. Las iniciales que esgrimieron los argentinos y las posteriores, como las del línea colombiano Armando Pérez, que actuó en ese partido, quien afirma que Codesal se equivocó, opinión con la que coincide hasta el propio Lothar Matthaus, capitán germano. Ese partido estuvo muy caliente, el profesor Codesal sancionó un penal que algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Cómo vivió usted ese partido? ¿Qué opina del penal sancionado por su colega Edgardo Codesal? Bueno, el partido fue un partido movido, típico de una final, más sin embargo yo diría que fue un partido tranquilo, hasta que le tocó tomar a Edgardo 2 decisiones muy discutidas. Una fue la expulsión del jugador Monzón, y acabó de entrar al terreno de juego, y fue una falta muy fabricada, diría yo, por el jugador alemán, y recibió la expulsión, y la jugada de penal, que fue una jugada bastante discutida, que echó al traste lo que se podía haber hecho positivo en todo el encuentro. Yo estaba del lado de la jugada, Edgardo en ningún momento me consultó a mí, para nada. Yo hice lo que tenía que hacer, porque siempre consideré y sigo considerando en la actualidad que la máxima autoridad que hay en el terreno de juego es el árbitro, y el juez de línea o el asistente de hoy se debe al árbitro, él es la máxima autoridad, y como tal lo acompañé en la decisión, yendo como tú lo sabes a la caminando hasta la línea de intersección, el punto de intersección entre banda y meta, al banderín, y luego girando a la intersección con la área penal. Él no me consultó absolutamente para nada, la protesta fue muy masiva, y ahí para él el partido se tornó muy difícil, de esos partidos que uno quiere que se terminen en forma inmediata, porque ya se había perdido todo lo que se había hecho, se había perdido autoridad, se había perdido, ya no respetaban. La verdad fue difícil. Tan difícil fue que una vez finalizado el encuentro, saben que la terna arbitral normalmente va a la tribuna y las autoridades de FIFA les echan la mano y le ponen de pronto una medalla como participación en el encuentro final. Nosotros no pudimos subir, yo le insistí a Edgardo que no podíamos subir porque los argentinos estaban muy enojados y trataban en cada momento de venirse hacia nosotros, hasta que le insistí, vámonos al camerino, nosotros no podemos ir. Finalmente entró en razón y me dijo, vámonos, y no pudimos participar de esa parte del protocolo que es tan bonita para uno, pero bueno, esas son las consecuencias que dejan a veces una decisión que la tomó con la mejor de las voluntades, pero que no salió bien. En mi concepto, y uno ya lo puede decir varios años después, aparte porque lo he conversado con el propio Edgardo, después del partido, al terminar el partido, en el centro del campo me vino a preguntar si consideraba que era penal o no, delante del otro asistente, el otro juez de línea y del cuarto árbitro, y le dije textualmente, no, Edgardo, para mí no fue penal. Después nos fuimos a cenar con todas las autoridades de la... Próxima publicación.
Capítulo 15. Estados Unidos 1994. Escobar, un autogol a la vida. Sigue con nosotros en este apasionante viaje. No olvides dejar tu comentario, queremos saber tu opinión.